Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal Fran Basi, informática básica para todo y para todas. Hoy traemos la quinta entrega de la saga, como yo digo, del blog, cómo construir un blog desde cero. Vamos a ver más cositas sobre el tema del blog. Y si os están gustando mis vídeos, suscribiros al canal, que es gratuito, darle a la campanita para las notificaciones, comentarlo y dar un like. Así que no perderse la quinta entrega, que está interesante, y vamos a ello. Bien, vamos a comenzar con el blog, por donde lo dejamos. Teníamos 3 entradas. Vamos a ver el blog para ver cómo había quedado. Esto del idioma lo quitamos, esto lo acertamos. Y dejamos la barra esta de este color. Ya después, después le cambiamos el color. Y vamos a ver más cositas. Vamos a ir quitando cositas de aquí. Y vamos a agregar algunos caques más, algunos links. Tenemos aquí 2 etiquetas. Bien, y vamos a mirar lo que vamos a ir quitando y después le cambiamos el color a la barra superior. Bien, accederíamos a lo que es la barra de herramientas de aquí. Por panel izquierdo vamos a ir a diseño y vamos a ver un poco lo que tenemos por aquí. Esta era si nos damos cuenta, esto es todo lo que es la barra de aquí derecha. Todo esto de la barra derecha es todo eso. Bien, pues vamos a ir quitando algunas cosillas. Esta es la barra superior. Aquí teníamos lo que es el container, al cual le dimos color de página. Vamos a ver lo que vamos a quitar. Vamos a quitar, esta es la barra sub, que eso lo podemos quitar. Las páginas las podíamos dejar o bien las teníamos aquí arriba también. Un buscador, el buscador si queréis lo podemos dejar también. Esta era la fecha de las entradas. Teníamos esto, las etiquetas, los datos personales, la de esto social. Vamos a mirarlo. Vamos a ver lo que podemos quitar o lo que no podemos quitar. Vamos a ir un paso más. Vamos a quitar lo que es la barra esto social. Vamos a mirarlo. Para quitarlo le podéis dar aquí, mostrar este widget, pero si lo desactiváis se quitará. Se debe de quitar esto. Vamos a actualizarlo. Ya lo hemos quitado. Popular Post, si lo queréis lo podéis dejar. Después tenemos Suscribeus, que es un vídeo. A ver, vamos a mirarlo por aquí. A ver. Suscribeus, que es esto. Este widget. Que lo queréis quitar el vídeo. Ya sabéis que lo desmarcáis aquí y ya no se vería el vídeo. Si lo marcáis de nuevo, se queda. Pero claro, ese tiene un vídeo de otra página. Tendréis que poner un vídeo vuestro. Que bien, esto, claro, esto tendréis que meter ya lo que es el código División Class, esto es HTML ya. Esto, o bien desde el vídeo vuestro, copiáis lo que sería el código HTML en sí y lo podéis poner aquí. A ver, vamos a intentar poner, a ver, un momento, vamos a estudiarlo. Bien, esto tendréis que copiar el iframe para que salga vuestro vídeo, un vídeo cualquiera. Vamos a ir a YouTube para ver si vamos a ponerle un vídeo de mi canal. A ver, vamos aquí, nos vamos al canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, chicas. Bien, y buscamos este vídeo, por ejemplo, le damos a compartir. Aquí en este botón de insertar, copiaríamos este iframe. Copiamos todo. Vamos a botón derecho y copiar. Bien.
Lo cerramos y nos vamos de nuevo al sitio del blog para cambiar este vídeo. Nos vamos aquí, le damos, quitaríamos este de aquí, el estilo no, que el estilo es el CSS. Esto lo borramos, control V y copiamos este frame. Bien. A ver. Vamos a darle a guardar. Y nos debería de aparecer nuestro vídeo. ¿Ves? Aquí ya aparece nuestro vídeo ya cambiado. Porque no le vamos a dejar el vídeo que trae por defecto, por si le queréis cambiar el vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, chicas y chicos. Vamos al play, vamos a darle un poco más de volumen. De YouTube, soy Francisco, el creador. Y ya estaría nuestro vídeo ahí compartiéndolo. Aquí podríamos poner, si queremos, le cambiamos el título. Por ejemplo, le ponemos aquí mi presentación. Perdonadme, pero estaba las mayúsculas. Vamos a volverlo a escribir. Mi presentación. Bien, le damos a guardar. Y ya lo tendremos cambiado. Mi presentación. Este vídeo lo podemos dejar. Facebook, esto si queréis lo podéis quitar. Y vamos a mirar más widgets. Los widgets son lo que nos aparecen aquí, que son como acceso directo, los posts populares que tenemos, vienen ahí, o datos personales, que viene aquí también. Por ejemplo, también le podemos poner, si tenemos, por ejemplo, una página web, o tenemos otra web, podemos ponerle también como widget unos links. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a añadir otro widget, que los widgets son estos, nos aparecen aquí. Tenemos de búsqueda de blog, de HTML, por si queremos escribir algo en HTML, archivos de blog, cabecera, seguidores para ver las personas que nos siguen, imagen, etiquetas, las páginas, las listas de enlaces, que es lo que vamos a hacer ahora, unas listas de enlaces, un texto por si queremos escribir un mensaje de texto a nuestro blog, entradas populares, estadísticas del blog, que muestra el número de visitas que nos aparecen cada persona que cuando se mete en vuestro blog, os aparece el número de visitas, por ejemplo, y vendría así marcado. Vamos a poner uno como este. Se le puede animar para que tenga los símbolos, estos organigramas, digamos. O si no lo queréis, mostrar el gráfico o no mostrar el gráfico. Si no lo queréis mostrar, solamente queréis mostrar el número. Vamos a guardar. Y nos aparecerá aquí. Ahora mismo el número de visitas, por ejemplo, vistas de página en total, 311 personas han visto este blog. Bien. Este de la barra superior, que era este, que si lo queremos lo podemos quitar. El de la barra superior. Barra superior, este, que era lo del... Lo tenemos aquí porque escribimos el estilo para darle el color ese coral, pero si queremos lo desmarcamos para que no se vea. Lo quitamos y ya se le quita el color a esto. Esa barra se quedaría siempre y cuando queramos que el color este predomine. Si no, lo tendremos que poner. Bien. Por ejemplo, podríamos añadir otro gadget que le podríamos poner, por ejemplo, lo que hemos dicho antes. Una lista de enlaces. Una lista de enlaces, por ejemplo, si tenemos otra página web. Vamos a poner, por ejemplo, para que nos lleve a una Wikipedia. Y para que nos lleve, por ejemplo, número de elementos, vamos a poner, por ejemplo, 2. Dejamos este
añadir otro elemento, lista de enlace, nombre del sitio, mostrar este widget, título, aquí pondríamos links de interés, por ejemplo. Aquí pondríamos de Wikipedia, y por ejemplo vamos a poner otro de Google, por ejemplo de mi página web. Vamos a poner web, en la URL www.franbasic.com y le damos a guardar y guardamos. Ahora cuando accedemos a nuestro blog y actualizamos, nos vendría aquí el link de interés. Tenemos el de la Wikipedia, que no le hemos puesto la URL, pero en el caso de la web mía, que sí ya tiene puesto lo que es la URL, si le damos nos llevaría a la web mía. Bien, esto sería para el link de interés. ¿Qué más podríamos poner? Por ejemplo, por aquí debajo podríamos poner en la barra superior, en la barra derecha B, tenemos mi presentación, Facebook, tenemos tab, podríamos añadir otro widget. Por ejemplo, vamos a mirar alguno más. Una de seguidores, por ejemplo. Seguidores, vamos a guardar. Actualizamos. Y nos aparecería aquí, seguidores. Ya el que le tendrán que dar ahí. Seguir. Y ya tenemos aquí un seguidor que en este caso seríamos nosotros. ¿Ves? Una barra de seguidores. Pues estos son los widgets. No tienes otra historia que queremos otro widget. Le volvemos a entrar y le volvemos a dar a añadir widget. La B de blog a ver, buscar en este blog, vamos a mirarlo si lo podemos encontrar. A ver, ese puede ser que venga por defecto. Vamos a ver, vamos a quitarlo. Puede ser que no se pueda quitar. Vamos a mirarlo, a ver si se puede quitar. No. Bien, para quitar el logo tan horripilento que nos aparece aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar botón derecho, inspeccionamos y vamos a mirar la clase que tiene este logo. Nos pone que la etiqueta que corresponde se llama use. Bien, pues entonces nos vamos a ir y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir aquí a JavaScript y dentro de estilo vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner use, vamos a abrir los paréntesis. Bien, y aquí dentro de los paréntesis vamos a escribir un display none, que va a hacer que nos quite ese logo y ya no nos va a molestar más. Vamos a darle a guardar y vamos a acceder de nuevo aquí. Esto lo podemos ya quitar y le vamos a dar a actualizar y se nos quita el logo. Ya no tenemos logo. Y nada, ya seguimos con nuestro widget, que queremos más widget, pues ponemos todos los que queramos, pero prácticamente aquí tiene esto, tiene para buscar. Le hemos puesto los links de la web o de la Wikipedia, vista de páginas de las personas que ven nuestras páginas. Tenemos estas páginas también, un buscador. Estos son nuestras entradas, cuando estuvimos escribiendo las entradas. La última fue en septiembre. Bien, que tenemos etiqueta.
que estuvimos escribiendo las etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta NAI nos llevaba aquí a NAI. También la otra etiqueta de fila nos llevaba a fila. Aquí tenemos otra de etiqueta. Tenemos, a ver, página, la etiqueta, datos personales, datos seguidores. Tenemos el vídeo que hemos puesto también. Bien, prácticamente así de sencillo lo que hemos, como empezamos al principio del curso, las páginas, los temas por defecto de blog que lo podéis utilizar, o bien la página web que os dejé el enlace con las páginas responsive. Os la voy a volver a poner acá en la descripción para lo que veáis. Vamos a cambiar aquí algunas cosillas más, como son esto en español. Vamos a verlo. Y vamos a cambiarle también el color de la barra superior, que vamos a hacer otra cosa. Esto es el menú footer, widget. Teníamos aquí estos tres. Le dábamos al lápiz. Pone aquí inicio. Para que nos lleve de nuevo a la página. Esta sería sobre mí. Vamos a poner aquí sobre mí. Después copiaremos la URL para que nos lleve. Y este es contacto. Vamos a guardar. Y así nos aparecerá aquí abajo en español. Tenemos aquí ya cambiado, inicio sobre mi contacto. Y aquí tenemos sobre mi contacto. ¿Cómo copiábamos la URL? Pues nos iríamos a diseño. Y vamos a mirar Top Navigation. Y vamos a mirar lo siguiente. La de inicio es con la barra así vertical. Esta de sobre mí. Copiamos este enlace. A cancelar. Nos vamos a ir aquí abajo de nuevo. Sobre mí. Este lo borramos. Y le ponemos el de sobre mí. Vamos a guardar. Y guardar. Y nos faltaría el de contacto. Nos vamos aquí arriba de nuevo. Buscamos el de contacto. Le damos al lápiz. Copiamos. Botón derecho. Lo copiamos. Esto lo quitamos. Y volvemos aquí abajo de nuevo. Vamos a dar. Vamos a contacto. Borramos esta URL y le ponemos la suya de contacto. Guardamos la de inicio y nos va a llevar a inicio. Y ahora cuando estemos aquí de nuevo, le vamos a dar a actualizar. Vamos para abajo. Y si le damos ya sobre mí, nos llevaría sobre mí. Siempre tenéis aquí esta flechita que os va a llevar hacia arriba. Y la de contacto, pulsamos en contacto y nos lleva a contacto. ¿Qué queremos ahí a inicio? La URL es la barra vertical. Nos está diciendo que nos lleve a la raíz del sitio. Le damos a inicio y nos lleva de nuevo a inicio. Ya tenemos esas tres cositas también arregladas. Y vamos a cambiarle a esto, a esta barra, le vamos a cambiar el color. Mira la barra esta. Que solamente nos proporcionaba nada más que el ID del contenedor de esto, pero queremos abarcar todo lo que es la barra esta. Vamos a mirarla. A ver. Tiene que ir mirando. A ver.
puede ser este container. A ver, división ID. División. Puede ser este. Vamos a intentar top bar. Vamos a intentar con este. Desde aquí, donde pone style, element style, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar un color, un background color que se llama color de fondo. Esta ventana nos ayuda. Vamos a poner color. Esto en CSS cuando dé el curso lo voy a explicar. Vamos a darle, ¿ves? Esto, ¿veis cómo se va cambiando el color? Le vais cambiando el color que queráis. Vamos a ponerle el azul marino este, a ver. Que desde aquí no se cambia porque se quitaría esto automáticamente. Lo que sí vamos a copiar es esto es un ID, ¿vale? Que lo vamos a copiar. Si yo le quito, si yo ahora por ejemplo lo actualizo, se va a quitar el color. Este hay que hacerlo a través de aquí. Era un ID. Vamos a... Desde este mismo, ya que lo tenemos creado, podemos hacerlo desde aquí también. Ya lo tenemos, esto es para, tanto para HTML, JavaScript como para CSS. Esto no es una clase, no sería un punto, esto es un ID, un identificador, que sería así con la almohadilla. Eso ya os lo explicaré. Vamos a darle un background color. Background. Vamos a ver. Si no sabemos escribirlo, porque ahí no nos va a ayudar, no tenemos el autocompletador y no nos va a ayudar. Estilo CSS, pero vamos a poner background color para ver cómo se escribe. Esto lo copio de aquí mismo. Así, por ejemplo, background color. Esto, como yo digo, supervivencia en internet. Si no lo sabéis, le vamos a poner aquí pegar background color y le vamos a poner, por ejemplo, blue, que es azul en inglés. Guardamos, vamos a darle a actualizar y se nos cambiaría ya toda la barra. Es así de sencillo. ¿Ves? Ya va teniendo otra apariencia a lo que es el blog. Hemos cambiado también lo que es el vídeo. Esto si se lo queréis quitar, se lo podéis quitar también. De aquí lo que comentamos, el tema este del copyright, esto no lo tocamos, esto tampoco pasa nada que lo tengamos. Si lo ponemos en versión móvil se vería de la siguiente manera. Para saber cómo es en versión móvil, esto quedaría tal cual así. ¿Veis cómo la barra está superior? Así estaría en versión tablet. Si vamos encogiendo, veis que aquí esta barra ya se va poniendo en versión móvil. Nos sale el famoso cuadradito este de tipo de hamburguesa. Y si vamos reduciendo en versión móvil, esto de los iconos se nos va a centrar. Está muy bien. Esto es responsive. Abrimos inicio, balones, chanda, y este es nuestro menú y nuestro buscador. Así sería en versión móvil. ¿Veis? Va quedando muy bien. Y aquí pasaría lo que es la barra derecha, pasaría aquí abajo. Hoy en día está todo en versión móvil, si no Google penaliza, y además para la gente, para que lo vea, lo ven mejor. Inicio, sobre mí, contacto, le dais a esta flechita y va subiendo rápidamente. Con esto también, este sí nos permitía cuando nos vamos al diseñador,
nos permite darle a este otro color. No tenemos que hacer como como lo que hemos hecho. El vídeo, si veis que está, pues de verdad que está un poco harto. Esto también lo podríamos corregir de la siguiente manera. Nos vamos a ir de nuevo aquí a los gadgets. En mi presentación, el width sería el ancho, el A sería el alto. Vamos a ponerle, por ejemplo, en vez de 315, le vamos a poner 215 de alto. Si le damos a guardar, a ver, ya tenemos un poquito el vídeo más no tan alto como estaba antes. O si lo queréis también poner un poquito menos de ancho, le podéis poner en vez de 560, por ejemplo, le podéis poner 460. Y con 460 de ancho se nos quedaría así un poquito. Así estaría mejor. Bien, podemos hacer otra cosa. En vez de poner esta barra... Bien, vamos a hacer lo siguiente. Como estoy viendo que el tema tiene algunos botones así de este color amarillo, predomina el amarillito, vamos a hacer lo siguiente. En vez de darle el color a esta barra de azul, se la vamos a dar de este color, amarillo. Y hay una extensión muy buena que está aquí en Google Chrome, que si no queremos o no sabemos el color específico de este tono, sabemos que amarillo es, la extensión está, la ponemos, pero la tengo yo aquí arriba, que se llama Color Pique. Esa extensión le damos ahí a lo que es el lápiz y nos vamos a ir al color ese amarillito. No nos vamos aquí porque como esto tiene un efecto over, se pone en negro, pero la cruz la pasamos a lo amarillo y ahí arriba nos aparece ya lo que sería el código. Le pinchamos, ya tendría el código cogido. Nos volvemos ahí aquí arriba, pulsamos de nuevo este icono en el botón izquierdo, le damos a color pique y ya tenemos aquí el número exacto de ese color. Le damos a copiar, nos vamos de nuevo aquí, nos vamos a diseño y en el gadget que construimos de HTML, vamos ahí, y en el top bar, background color, este color blue lo podemos borrar. Aquí le podemos dar, si queréis, un espacio para que tenga un espacio. Y esto tal cual así, no. Le tenéis que poner la almohadilla al gráfica y el número 3 para que salga esa almohadilla. Sin esta almohadilla no saldría el color. Esta almohadilla tiene que salir. Esto es un color hexadecimal. Le damos a guardar. Nos vamos, actualizamos y ya tiene el color amarillo de los botones. El texto este de los enlaces lo podemos poner negro y estos iconos negro también. Pero eso ya lo más seguro que lo demos para otro vídeo más adelante. Vamos a darle el color. Al pie de página podríamos dejar negro. Porque también podríamos hacer lo mismo que le hemos puesto. Porque este no nos daba la opción. Si nos vamos a tema, personalizar, este no nos daba a nosotros la opción de. Nos daba la opción de cambiarle el color a esta barra, pero al footer me parece que no. Tema color. No. Del border color. Menú. Color del título. Nos daba, creo que para cambiarle el color al texto del footer del pie de página. Y nosotros lo que queremos es en sí toda esta barra. Footer color. Color del tema. Si le dábamos, lo que nos cambiaba era el color ese de solamente la letra, ¿ves? Le pongo aquí este color
Esto tendríamos que tocarle, darle el estilo como hemos hecho con la barra superior. No nos deja desde aquí tocarlo. Vamos a mirar el footer. El footer lo podremos dejar negro, pero vamos, si queréis, sabéis ya cómo le damos a inspeccionar. Tenemos que ir. A ver. A ver. Aquí el elemento está ahí. El elemento está ahí. A ver, vamos a darle un background. Background. A ver. Vamos a darle de nuevo un background color aquí y vamos mirando, ¿ves? Como se le puede cambiar el color también si queremos, pero yo lo dejaría en negro porque no lo vamos a poner amarillo y amarillo, pero vamos, se le podría cambiar. Así que sería este usted, a ver dónde está, vamos a buscarlo aquí. Este es un D-Sub-Footer y este es el D-Footer Wrapper. Lo copiamos, nos vamos de nuevo aquí, nos vamos a diseño y nos vamos a ir a buscar el HTML. Como está dentro de un div, damos aquí un espacio, le ponemos aquí un div. Después era un elemento, era un ID, el ID dijimos que era con el corchete. Y aquí ya como tenemos, ya no nos haría falta buscarlo. Ya tenemos aquí, background, color, lo pegamos. Vamos a guardar. Le damos a actualizar. Y ya se nos quedaría el color del pie de página también en amarillo. Que lo queremos negro, lo dejamos negro. Y claro, ya habría que cambiarle el color al texto para no dejarlo. El color del texto, esto es muy sencillo, esto es lo mismo. Esto para que no, hombre, para el que lo quiera cambiar, le damos otra vez a inspeccionar. Todo esto es, digamos, el tema este es exprimirlo nosotros todo lo que podamos. Tú lo buscas en internet, gratuito, responsive o responsive, y ahora tú, si entiendes de código HTML y CSS, le puedes dar al huerco. Puedes incluso hacer que este div, por ejemplo, tenga un color verde o que todo el conjunto del sidebar, digamos, un color grisáceo. Eso ya tener que... Pero, por ejemplo, para no irnos del tema, esto, por ejemplo, bien, nos faltaría un detalle. Bien, nos faltaría un detalle que os lo voy a explicar en un momento. Le hemos puesto el color oscuro, negro. Si actualizamos, saldría ya en negro. Pero lo que tenéis que tener es lo siguiente. Este está en este contenedor. Cuando hablo de contenedor es toda esta barra. Bien, y ahora tenéis, eso está dentro de un L y LI, que son listas, y A. Tendréis que poner este primero para que lo entendáis. Después UL, LI y A, de esta forma.
Eso está dentro de un div, widget content ULLIA, color black. Y ya le dais ese color oscuro. Es que esto es una cosa que entenderéis cuando sepáis HTML y CSS. ¿Veis? Ya tendríamos nuestro color del texto en oscuro, en negro. Y también los iconos esto lo que hace que lo heredan el color. Ya no habría que cambiarle el color. De querer le podemos cambiar color y sin que lo herede. Nosotros lo pondríamos de otro color fácilmente. Pero vamos, de momento se va a quedar así porque le pega este color al amarillo. Bien, y nada más. De momento va avanzando nuestra página, bueno, en este caso nuestro blog. Está quedando bien. Y ya, si queréis meter más entradas, dijimos el tema de las entradas. 6, 7 entradas está bien para no cargar mucho la web. Después le queréis dar aquí y queréis poner aquí más tipos de balones, más temas relacionados con balones, más etiquetas, lo que queráis. Damos inicio. Bien, como habréis podido comprobar, bueno, sencillo, está bien, tampoco está muy mal. Ya cuando toquemos el tema de HTML y CSS, que me gustaría ya empezar ya con esos cursos, lo voy a explicar todo muy bien, muy detallado para que lo entendáis paso a paso y explicaros todos los truquillos y todos los secretos para que no... Y después cuando cojáis, porque cuando hagáis un sitio web, pues, lo muy importante cuando tengáis un sitio web que al tema del posicionamiento cuenta mucho que tengamos un blog para el tema del posicionamiento. Pero claro, a lo mejor las plantillas que vienen en internet no os gustan y ustedes queréis darle otro toque y muchas veces el personalizador no nos deja toquetear todo lo que queremos. Pues tenemos que recurrir a esto y darle nosotros nuestro propio estilo. Bien, pues nada, si os gustan los vídeos, suscribiros, compartirlo, dar un like, activar la campanita y os voy a dejar aquí arriba un vídeo para que el tema del link de la página web de los temas estos responsive, para que lo veáis y le echéis un vistazo. Bien, pues nada, saludos, abrazos y nos vemos pronto, hasta pronto.